Buenos días, estamos iniciando esta mañana de trabajo un poco fría en realidad, pero bueno, parece que como los otros días esto se irá abriendo a medida que avanza el día. Esta mañana de jueves 25 de junio, se termina el mes casi, vamos a tener un diálogo con el señor economista Ramiro Crespo, el señor doctor Walter Respurri y el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía. Y ahora forma parte de este grupo asesor, ¿no? Del presidente de la República, o que creó el presidente de la República para el tema económico. Y a esos les queremos plantear el tema de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, cuánto afectan, qué debe tener el Ecuador previsto para estas proyecciones que hacen de la economía, ¿no? Se ve que va a ser mucho más severo que lo que se tenía previsto, incluso lo que el Banco Central del Ecuador había dicho. Así es que queremos saludar al señor economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, y decirle cómo tomar esta información que nos llega del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, buenos días, economista. Sí, buenos días. La economía ha tenido una situación compleja este año y el Fondo Monetario la ajusta otra vez para mostrar que la situación es más compleja aún. El mundo decía que iba a caer 3% en este año, iba a caer casi 5%, América Latina iba a caer 4% y ahora lo ubican que va a caer 9%. Y el caso ecuatoriano en los siguientes días me imagino que también irán planteando nuevas estimaciones. Ya el Central se adelantó a decir que quizás caía Ecuador algo así como 9.6%, y quizás lo más probable es que ¿A 11 dicen? ¿Perdón? ¿Podría ser a 11 como se especula a ratos? Sí, México, por ejemplo, está cayendo arriba del 10%, y se entiende también que el impacto es fuerte porque su socio directo, Estados Unidos, también tiene una caída muy fuerte. Ecuador podría estar rozando o superando el 10% de caída. Habría que chequear cómo nos termina yendo. Hasta ahora el sector externo se ha comportado bastante bien. El sector de importaciones se ha autorrestringido. El sector de comercio exterior todavía encuentra números positivos en los primeros 4 meses del año, pero todavía también hay que ir viendo cómo va a tener un impacto. Y el mayor golpe, sin duda, es el tema del empleo. Es donde nos va a pegar fuertemente y que nos va a distinguir de otros países que tienen posibilidad de encontrar recursos para poder paliar un poco el impacto de la crisis. En cambio, acá nosotros no tenemos la posibilidad de gastar 5 o 7% de Producto Interno Bruto, que en el caso ecuatoriano serían cerca de 7.000 millones de dólares. Imposible. Para atender la crisis actual. El gobierno lo que dice que puede disponer es algo así como unos 1.000 millones de dólares, que es una cifra relativamente pequeña para aguantar la crisis, por lo tanto el impacto va a ser mucho más fuerte, ¿no? Saludamos también al doctor Walter Spurrier. Doctor Spurrier, está con nosotros el señor economista Fausto Ortiz y el economista Ramiro Crespo. Su visión, digamos, nos acaba de decir ya el economista Ortiz, claro, que se confirma que el golpe va a ser más duro. La proyección del Fondo Monetario, algunos dicen, es como para anticiparnos que las medidas posibles que se puedan tomar en cada uno de los países sean tomadas con mayor seriedad. ¿Cuál su percepción, señor doctor Spurrier? Muy buenos días y saludos a Fausto, saludos también a Ramiro y a todos los radioescuchas. Tenemos que primero entender qué es esto de la proyección económica. La proyección económica es lo que se hace de que uno perfila qué es lo que puede estar pasando en la economía en el transcurso de un plazo determinado, por ejemplo, un año, en base a lo que se estima van a ser el comportamiento de una serie de situaciones. Eso no quiere decir que es una adivinanza. Eso puede cambiar las situaciones y los factores que uno está considerando pueden o no tener el desempeño que uno cree y el resultado puede ser distinto. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
es que las autoridades mundiales, los analistas mundiales se percatan que la salida de la crisis y de la cuarentena es mucho más lenta de lo que la mayor parte de ellos pensaba. No es de que se entró en cuarentena, al entrar en cuarentena se acabó la pandemia y uno puede regresar a lo normal relativamente rápido. Eso no se está dando. Ya estamos viendo como los países que se han reabierto ha retornado la pandemia y han tenido que restringirse nuevamente. Entonces, tenemos una situación en que la producción está restringida por motivos de que hay que estar confinados. Entonces, eso es lo que hace de que cada vez que el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el Banco Central del Ecuador hacen una reunión, sus perspectivas de cómo se va a desempeñar la economía, lo encuentran peor de lo que pensaban meses atrás, porque la situación no se llega a superar. En nuestro caso, fíjense que algunos ciudades hemos dejado en primer lugar la cuarentena, hemos pasado al semáforo rojo, hemos pasado al semáforo amarillo, uno ha entrado en semáforo verde, pero aún semáforo verde significa restricciones también, claro, económicas. O sea, no está previsto un retorno a la normalidad, no está previsto. O sea, no nos está diciendo que vamos a entrar a la normalidad en el último trimestre del año, por ejemplo. Entonces, por un lado tenemos esta enorme restricción en la producción. En segundo lugar, resulta que para ajustarse ante esta situación, las empresas están despidiendo. Ahora, en países donde el mercado laboral es muy flexible, por ejemplo en los Estados Unidos, se da un enorme despido, pero apenas mejoran las circunstancias, igualmente también comienzan a una recuperación, ¿no? Aquí va a ser muy difícil que se haga eso, porque el costo de los trabajadores es muy alto y el costo para haber despedido a los trabajadores es tan elevado que las empresas van a pensar dos veces antes de volver a emplearlos, porque ya les costó mucho despedirlos. Entonces, en ese sentido, yo veo un problema permanente, pero bien largo a largo plazo de empleo. Entonces, allí, ahora viene que en los distintos países se busca mantener la actividad económica con ayuda fiscal y después viene el reestimular la economía, dando facilidades para que la gente tenga seguridades y gaste más. Para nosotros es muy difícil, es sumamente difícil, porque si bien la dolarización nos ha traído muchas ventajas, entre esas que no hemos tenido una crisis financiera como tuvimos hace 20 años, ni tampoco hemos tenido una pulverización de los salarios como tuvimos hace 20 años. Por otra parte, esto significa de que si no entran divisas de manera importante, sea por inversión extranjera, sea por deuda externa, la economía no se puede reactivar. Fíjense, por ejemplo, como bajo estas circunstancias han caído tanto las importaciones, han caído tanto, que a pesar que en el mes de abril el comercio petrolero fue negativo, o sea, importamos más combustibles de lo que exportamos petróleo, y los precios de los productos que exportamos se cayó en el mercado internacional. A pesar de eso, no hubo déficit comercial, porque las importaciones cayeron brutalmente. Drásticamente, ¿sí? Porque no hay quien compre, pues no hay quien compre. Entonces, la gente está restringida en lo que gasta porque no tiene ingresos. Entonces, eso va a ser muy difícil para el Ecuador recuperar. En el informe que acaba de dar ayer el Fondo Monetario en esta reunión en que organizada, si mal recuerdo, por España, menciona la crisis mundial, la directora del Fondo Monetario, y cuando habla de América Latina, de paso dice, y Ecuador, uno de los países más afectados, porque en efecto nosotros nos entramos a esta pandemia con una situación fiscal muy deprimida. Ya estaba deteriorada al máximo nuestra economía, y esto ha acelerado más. Estaba deteriorada al máximo y no había una clara estrategia para sacar al país adelante. En parte el fondo no nos ayuda, como ha ayudado a Colombia, Perú y Chile,
porque piensa que nosotros todavía no estamos dando muestras de que vamos a superar el problema que tenemos. Que podemos aportar algo más. Apropiada. Así es. Yeah. Y mucho se ve, por ejemplo, cuando en la Asamblea quiere destituir al ministro de Finanzas. ¿Cómo lo va a destituir el ministro de Finanzas ahora que está en negociaciones de la deuda, que es el que está encima de todos los puntos para superar la situación fiscal? Y de pronto lo quieren lo quieren hacer juicios políticos y despedir por cuestiones obvias, como que no alcanza el dinero para dar a todas las entidades públicas y se les ha recortado proporcionalmente y lo quieren llevar a juicio político. Entonces, en ese sentido está hay un mal mensaje desde el sector político, entonces, ¿no? Doctor Spurrier, al saludar a Ramiro Crespo, al economista Crespo, y comentarle, él está ya siguiéndonos, está con nosotros el economista Fausto Ortiz y el doctor Walter Spurrier. Ramiro, desde el análisis, claro, ya nos han dicho, estas proyecciones nos sirven para tomar en cuenta, pueden variar dependiendo de las condiciones que se creen, claro, pero eso nos habla de, podemos tener divisas vía deuda, vía inversión extranjera, las importaciones han bajado, con lo cual las exportaciones han sido un buen sustento, esas se han mantenido. ¿Cuál debe ser entonces una respuesta a estas proyecciones? ¿Asustarnos o intentar que de esto que nos dicen esto puede ser, intentar transformarlo, Ramiro? Muy buenos días, saludos Francisco, saludos a Walter, a Fausto, a la audiencia. Bueno, yo creo que el Ecuador debe intentar transformarse pues, de una vez por todas, porque realmente lo que se ha hecho durante muchos años no ha funcionado de una manera estable. Ese modelo, especialmente instituido en la Revolución Ciudadana, de que el Estado es el motor de la economía y que debe controlar todo, realmente ha resultado un fracaso. Ese modelo en que la inversión había que hacerla gastando en obras que supuestamente eran imprescindibles, muy beneficiosas y sin sobreprecio, ha resultado realmente equivocado, ha resultado en enorme corrupción y nos ha demostrado que se hubiera sido muy importante mantener los fondos de ahorro, el FEIREF, etcétera, que se tenían antes del gobierno de Correa, y que son fondos lo tiene Noruega en el fondo soberano, que en este momento, donde van toda la mayoría de las regalías de petróleo, tiene $1 trillón de activos, que es el equivalente al Producto Interno Bruto de España. Entonces... claro, ahí hay una gran diferencia. Pero, claro, si bien uno puede decir así debimos actuar, lo que se creó y teníamos los fondos que a estas alturas uno podría calcular cuánto, ¿no? Y fácil tendríamos más de 10,000 millones de dólares, pero no están. Y en virtud, no solo que no están, sino que nos falta plata para los presupuestos, el déficit es grande y claro, y tampoco hay una actitud política, esa actitud política que dice no a esto, no a esto otro, no impuestos, no sacar gente, no flexibilización laboral. Entonces son barreras que si bien las reflexiones de ustedes de mirar lo que hacen otros países nos sirve, no tenemos. Sí, eso es de verdad. Nosotros somos en este momento como una corporación, una empresa quebrada, con un pésimo gobierno corporativo y empeñados en mantener la misma administración. Esas cosas no funcionan. Entonces nosotros tenemos que, como pueblo ecuatoriano, pensar en que realmente debe haber un verdadero cambio de los enfoques, del enfoque esto de que el Estado debe tener tantas empresas, de que el Estado es el motor de la economía, de que el Estado tiene que estar metido en tantas cosas, no funciona, hay enorme corrupción, enorme desperdicio, sobreprecios en las obras, sobreprecios en las compras, etcétera. Entonces, primero,
nosotros tenemos que ya aprender finalmente que este modelo de que el Estado es la panacea no funciona. Segundo, debemos pensar que, siguiendo el ejemplo o el símil con una corporación, que hay que cambiar el sistema de gobierno corporativo. Y en ese sentido debemos cambiar el sistema de gobierno, porque no podemos funcionar con una asamblea disfuncional donde el 40% de la votación representa de la votación popular representa el 70% de los votos. Ahora se han repartido y peleado entre ellos, pero fue diseñado perversamente para que no sea una representación de la mayoría, sino más bien de la minoría relativa, de la minoría o de la mayoría De relativa. la primera minoría que se absorbió todo, ¿sí? La primera minoría. Y cuando se crearon 5 poderes, no era para tener más democracia. La más democracia se tiene cuando se tiene una república con 3 poderes y ojalá con una bicameralidad, que es lo que se ha presentado ante la Corte Constitucional. En este comité. Permítame entonces decirle al señor economista Fausto Ortiz, que además está en el equipo asesor creado por el presidente de la República, esta puede ser una oportunidad. Y ustedes que hacen análisis, que tienen la gentileza siempre de, a través de los medios de comunicación, reflexionar públicamente con la opinión pública, diríamos, es posible relanzarnos, partir de este desastre al que además desnuda prácticamente la pandemia. O sea, no es que descubrimos, sino que lo desnuda completamente y vemos el desastre. Claro, el doctor Spurrier decía, no puede ser que se inicien juicios políticos, que justo ahora, pero eso tampoco puede ser a que el ministro no tenga más claro y no nos dé la transparencia necesaria para hacer un seguimiento a la propuesta que hace el gobierno. ¿Cómo mirar estas dos cosas y plantearle al Ecuador, con todas las dificultades, que hay un camino más certero, economista Ortiz? Sí, el gobierno está en sus últimos 10 meses, ¿no? Está en la salida de su gestión y quizás en los 10 meses es para entregar el mando al siguiente gobierno, pero el proceso es inclusive aún más corto porque viene un proceso electoral en medio y entonces ya al final de los meses del año que le queda Moreno, casi que ya no tendrá margen de acción porque tendrá que ir acomodando la economía para el próximo. Yo creo que estamos... Tenemos hasta diciembre entonces, economista Ortiz. Claro, pues ya estamos en un proceso de salida, ¿no? El gobierno deberá tratar de acomodar la economía para dejar una economía en mucho mejores condiciones de la que recibió el gobierno actual. El gobierno actual, cuando empezó allá para el 2017, tenía una situación fiscal ya complicada que lo llevó a tener en el primer año un déficit fiscal cercano a los 6.000 millones de dólares, cuando esa es una cifra muy, muy alta. Y el gobierno entonces que apuntaba a poder en sus 4 años, el gobierno actual, de tener un déficit fiscal de 16.000 millones de dólares, que era alto, pero aunque sea era menor que el previo, que tuvo un déficit fiscal de alrededor de 20.000 millones de dólares. El gobierno esperaba entregar de alguna forma esa situación fiscal un poco más suave que el pasado, pero le cae la pandemia y entonces resulta que el gobierno de Moreno iguala al gobierno de Correa en el déficit fiscal de 20.000 millones. Esperemos entonces que al menos el año 2021, en la parte final de su mandato, Moreno trate de hacer una situación de gasto un poco más controlada, una mejora en recaudación de impuestos, una mejora en controles para evitar procesos que terminan botando plata en forma de corrupción, para que el gobierno siguiente tenga una situación mucho más llevadera en esa ruta. Pero y de alguna forma la ruta la está marcando bien claro los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ecuador. Pero el doctor Spurrier nos recuerda que no nos está ayudando como ha ayudado a otros. Claro, nos exigen también hacer otras cosas, ¿no? Claro, depende mucho cómo estaba tu situación inicial para poder recibir financiamiento, ¿no? Si alguien dice no puedo pagar la deuda, ¿cómo hago para tomar más deuda?
y entonces el gobierno no tenía posibilidad de presentar una situación acomodada para decir, préstame toda la plata que necesito porque te voy a poder pagar. En este momento Ecuador le está diciendo al Fondo Monetario, voy a volver a intentar hacer un programa para el año 2020 y hasta y poco más adelante, unos 3-4 años, el nuevo programa que está caminando. Y en esa parte Ecuador firma una nueva carta de intención en el mes de mayo, y que le dice al Fondo Monetario que después de la pandemia Ecuador va a enfocarse en tratar de achicar 6 puntos del déficit actual que va a dejar la pandemia y achicar de un déficit de más del 6% del sector público no financiero primario y con combustibles, a dejarlo ojalá en superávit. Y también dice que va a tratar del año 2025 al 2030 de que el servicio de la deuda caiga, que el financiamiento del déficit y los pasivos que hoy día está cercano a 13.000 millones de dólares sea mucho más manejable y que pueda achicarse a 6% del Producto Interno Bruto. Y entonces está diciendo que el mensaje que el gobierno está tomando es alineado con lo que el Fondo Monetario Internacional es su receta tradicional, ajuste y más ajuste. Pero no es un tema que es tan sencillo porque el gobierno solamente le queda estos 10 meses por delante y buena parte de lo que se compromete el gobierno, en teoría el gobierno siguiente debería mantenerlo. Y eso es lo que habrá que chequear, qué tan probable es que el gobierno siguiente pueda mantenerlo. Y eso chequearán los organismos multilaterales para intentar financiar también, ¿no? Y también lo verán los tenedores de deuda que van a estar expuestos al proceso de negociación en estos meses de junio y julio. Y entonces eso puede alejar una expectativa de un recorte, un alivio mucho más fuerte en el tema del proceso de negociación. Y entonces en esa dirección el gobierno hace lo que está a su alcance, que es tratar de ajustar la economía. No ha hecho suficiente en tratar de evitar las fugas de recursos por el lado de corrupción, no ha hecho suficiente en tratar de mejorar la recaudación tributaria. Ha dado un paso importante en lo que tiene que ver con la fijación de precios en los combustibles y un esquema para que se vaya ajustando conforme los precios vayan incrementándose, aunque sea lo hace de una forma gradual, pero da pasos importantes para no tener ya subsidios combustibles en gasolinas y un diésel que todavía sigue siendo el mayor causante de subsidio. Y entonces hay algunas cosas positivas, pero sobre todo yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de acomodar la economía para que el siguiente mandato, el siguiente presidente de la República el próximo año no tenga otros mecanismos tan complicada y necesite con tanta fuerza hacer los mismos ajustes que le tocará hacer a este gobierno al final. Doctor Spurrier, la parte política entonces va a pesar mucho y eso puede agravar, podríamos decir, la situación, porque algunos querrán adecuar el discurso un poco al eslogan, no a la trascendencia y a lo que nos dice el señor economista Ortiz. O sea, a que este gobierno, y habría que entenderlo así, debe tomar unas medidas, debe insistir en lo que está planteando como programa. Y usted nos decía, ¿cómo hacemos eso con un ministro que está amenazado con un juicio? Y uno podría también pensar, bueno, que el ministro explique lo suficientemente claro a la parte política que asuman la responsabilidad, porque también un poco como decir, no le molesten, está negociando, como que democráticamente tampoco es bueno, doctor Spurrier. Bueno, sí, no sería decir no moleste porque no está negociando. En efecto, tampoco haya un debate. Lo que sucede es que plantear un juicio político por las cosas evidentes que tiene que hacer no es lo adecuado. Más bien, si va a haber alguna crítica o una forma de fiscalización distinta, plantearía usted. Así es, pues qué es lo que no está haciendo, qué es lo que no está haciendo de manera adecuada y que explique esas cosas. Ahora, a mí sí me parece que bajo las circunstancias actuales debería haber también un papel más protagónico del presidente de la República.
Si bien es cierto, algo ha mejorado su comunicación últimamente, yo sí pienso que en momentos de crisis, la población, el pueblo en general, requiere sentir que la persona que está al a mando. cargo del gobierno, que está en el mando, tiene el control de los distintos aspectos que tienen que abordarse y que da los mensajes correctos de hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que remar todos. O sea, un diálogo mucho más extenso con la población, mucho más detallado, mucho más indicando cuáles son los objetivos, por qué hay que hacer determinados sacrificios, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, esencialmente también tenemos que ver que en el pasado el Ecuador siempre ha tenido algo que lo ha salvado de caer en en un hoyo más profundo. Hemos hablado que somos un país corcho, que siempre algo sale adelante y nos evita entrar en mayores problemas. Y en esta ocasión no se ha dado eso. En este momento todo está golpeado. Y entonces... ¿No alcanzará en estos 10 meses, doctor Respúrido, el gobierno a monetizar algo de la política minera que se ve que entra, que tiene posibilidades y que debe ser, qué sé yo? Ayer hablábamos con el ministro de Energía y decía un OCP pasado al Seguro Social para irlo financiando, buscando formas. O sea, mecanismos para que el país, y usted nos ha dicho, el presidente debe estar más presente, hacer lo que hizo políticamente, asumir la presidencia. Sí, por ejemplo, en esto de la minería, no hay un mensaje lo suficientemente claro, o sea, por parte de las autoridades. El mensaje debería ser que en nuestros países vecinos que están mejor ahora, como Chile, Perú, a pesar de estar afectados por la pandemia, su situación fiscal es mucho más sólida. Son países en que la minería es un pilar fundamental en su economía. Y eso no quiere decir que son países en que se están destrozando el medio ambiente. Es decir, las empresas mineras son buenas empresas mineras, utilizan la mejor tecnología para proteger el medio ambiente y no causar daños. Y que la minería, según los expertos, según los ejecutivos de las principales empresas mineras del mundo, el Ecuador tiene un potencial minero enorme, puede ser una potencia minera. Entonces, si bien es cierto, los beneficios de la minería en términos de fuertes ingresos fiscales están muy en el futuro, porque la minería es muy incipiente, el tener ya un horizonte de salida es un aliciente incluso para la inversión privada. Por el momento que sabemos que el país, después de X número de años, va a tener una economía boyante, entonces las empresas comienzan a hacer inversiones porque quieren estar listas para ofrecer sus bienes y servicios a esa demanda creciente que va a tener la economía en el futuro y ese ingreso de divisas y de ingresos fiscales. Un tema de claridad en ese sentido, doctor Espúrido, podría llevarnos a una mejor negociación porque nos plantea, si bien alguien dirá otra vez la política extractivista que no nos ha permitido, y claro, nos pone eso del corcho que usted nos decía, no nos pone también a lo más real que ya nos ha dicho el señor economista Ortiz y el economista Crespo, y usted mismo siempre nos recuerda que lo que hay que hacer es más allá de las loterías que nos saquemos. Sí, el asunto es de que uno no debe pensar que esas loterías es para uno convertirse en un rico heredero de que se está gastando la plata, que es lo que hemos hecho nosotros. Es sencillamente algo, como decir, esa lotería de la minería le va a dar los ingresos fiscales al gobierno, por lo tanto no tienen que aumentarnos tanto los impuestos a nosotros para salir de la crisis. Y por lo tanto, pero eso no quiere decir que paralelamente no debe estar las políticas públicas orientadas a que la inversión privada, la actividad privada, se dirija a todo aquello en que podemos ser eficientes, todo aquello en lo que puede ser rentable. En esta ocasión, en que toda la economía está deprimida, el esfuerzo que tiene que hacer por las políticas públicas y las empresas privadas es dirigir
sus recursos y dirigir todo y orientar sus actividades hacia todo ello que puede salir adelante sin necesidad de protección fiscal, porque cada vez va a haber menos protección del Estado para actividades que no sean eficientes, y saliéndose aquellas cosas que podemos, en primer lugar, obtener más divisas, porque vamos a poder exportar, o porque vamos a gastar menos divisas, porque estamos sustituyendo importaciones de manera eficiente. Entonces, es el momento de reorientar la economía, tanto a nivel de las políticas públicas como al accionar de las empresas privadas. La reactivación de las empresas, cuando se reactiven, porque salgamos de la crisis, va a tener que ser hacia aquellas cosas que no necesiten protección fiscal. Y ahí en ese sector, entonces, economista Crespo, podríamos priorizar. Se ha vuelto a hablar de que la economía ecuatoriana debe volver al tema agrícola, a la producción, al desarrollo de cosas que no sean solo productos primarios. Pero hay que tomar estas otras medidas primero que ustedes han reflexionado y hay que hacerlas con decisión. El economista Ortiz nos ha dicho, y él está en este comité asesor, que sí, que se está haciendo, pero claro, él sí nos insiste en que están 10 meses que le falta al gobierno, y uno diría, eso no debería ser problema, que gobiernen los 10 meses también y que lo hagan de mejor manera. Economista Crespo. No sé si se cortó la llamada de Ramiro, creo que se cortó la comunicación. No, está. Por favor. A mí me parece que el Frente Económico, ministro Martínez, y consiguieron un gran logro al posponer el pago hasta agosto de los intereses. El consent lo hicieron a través de la misma jurisdicción y bajo los contratos y leyes con que suscribieron los acuerdos de préstamo, y eso creo que es una de las primeras veces en Ecuador, si no la primera vez que lo ha hecho. Es un mensaje de seguridad jurídica, entonces ahí. Un mensaje. Segundo, creo que hizo muy bien en pagar la deuda de los 2020, porque realmente si uno no paga las deudas, nadie más le presta. Y el Ecuador necesitaba más que los 220,000 o los 2020 o 300 y pico de mil que pagó, necesitaba más que eso. Entonces, no por ahorrar ese pago iba a tener suficiente dinero. Por el contrario, pagando ha recibido más dinero del pago que hizo. Préstamos desde en su vencimiento original. La primera vez fueron con los bonos 2015, que fueron en cierta manera comenzados a emitirse cuando el Correa era ministro, y la segunda ha sido esta vez. En ambos casos han sido préstamos que Correa inició y que, por ejemplo, está pagando ahora por seriedad, está pagando el Frente Económico, y no está arguyendo nada de ridiculeces como deuda ilegítima y cosas por el estilo. Ahora nos toca a los ecuatorianos también. Nos está poniendo que, señores, hasta agosto de este año tenemos que presentar una propuesta de renegociación que debe ser muy buena. Pero ¿qué es lo que pasa? La Asamblea no está reaccionando a una propuesta de renegociación, de cambio, etcétera, de la deuda del país, para que sea, desde el punto de vista de crédito, más creíble, de más credibilidad. Lo que está tratando de hacer la Asamblea es, en definitiva, permanentemente desprestigiarle al ministro. Constantemente hay llamadas de los tenedores de la deuda de Wall Street, si ya le votan, si ya no tienen los votos no tienen los votos para descalificarle y cosas por el estilo. Si en este momento saliera el ministro Martínez sin que haya un reemplazo de su estatura, sencillamente el riesgo país se subiría bastante. ¿Se dispararía, dice usted? Podría ser. ¿Sí? Depende del reemplazo, claro. Pero, por ejemplo, si le reemplaza a la señora, digamos, que ya sería el colmo, ¿no? Que llamen a la señora Viteri.
FMI, entonces, bueno, ahí sí O sea, eso sería no solo burlarse del mundo internacional, sino como dicen en el barrio, caernos a patadas. y así es, claro. Entonces, básicamente, entonces yo creo que ahora nos toca a los ecuatorianos. Hay cosas muy importantes que tenemos que exigir que se cumplan. Por ejemplo, el hecho que lo que el mismo fondo nos está pidiendo y lo que el fondo lo que está haciendo es diciendo, señores, cumplan con su ley y cumplan con su constitución. A ver, la ley de empresas públicas dice que tienen que tener balances al día, auditados por auditoría externa, escogida por la Contraloría de gran prestigio. Petroamazonas no las tiene, Petroecuador no los tiene. El último que yo he visto, el 2015, que ¿cómo es? El auditor se abstiene de dar una opinión porque Petroamazonas no cumple con los decretos, ¿ok? Los decretos del presidente y el ministro. Petroamazonas no... O sea, no tiene una base jurídica sobre la cual auditar, entonces. Sí, pero uno cuando, si Petroamazonas le entrega a Petroecuador, digamos, 100,000 barriles, y queda, digamos, todavía pendiente por comprobar eso, se le pide a Petroecuador que confirme que recibió los 100,000 barriles. Petroecuador no le contesta, y a la vez el auditor no puede identificar la cantidad que tiene en caja y bancos. Esas son las joyas de la corona que nosotros tenemos. Entonces, por eso hay que hacer cosas interesantes, como llevarles decir Ecopetrol y Petrobras a las bolsas de valores del mundo, donde el Estado, manteniendo control, atrae la cantidad de inversionistas, y así, una empresa que en este momento no vale nada en libros, o sea, sabemos que vale, pero no sabemos cuánto, de pronto podría valer 25,000 millones de dólares, etcétera, y salir a explorar petróleo fuera del Ecuador y explotar, y no seguir metiéndose más y más en la frontera amazónica. Entonces nosotros tenemos que hacer esos cambios. Una cosa importante que se está haciendo es del EITI, el Extractive Industries Transparency Initiative, que se está avanzando. Es la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas que viene desde Noruega. Hay más de 70 países en eso, y que va a dar mayor transparencia al tema de la minería. En el Ecuador no puede haber minería o paraíso. En el Ecuador puede haber minería legal o minería criminal. Minería legal o Buenos Aires, minería con lavado de dinero, con mafias, con mercurio que están exterminando los delfines rosados y cosas por el estilo. Ahora la minería tiene que evitar ser la maldición. Tiene que tener una responsabilidad mayor. Pero sí, claro, pero tenemos que evitar que lo que decía y que le ha pasado al Ecuador, como Venezuela, lo que decía Pérez Alfonso, el fundador de la OPEP, el petróleo es del estiércol del diablo. Realmente hemos obtenido la maldición de los recursos naturales con el tema del petróleo, porque ha servido para enorme corrupción, para que gente que no le interesa el bien común, no le interesa el bienestar de los demás, sino solo hacer dinero, se meta, y por estar en la cárcel, algunos se meta a la política. ¿Para qué? Para hacer dinero. Entonces, No, los delincuentes no es que se meten a la política, son delincuentes que entran en todas partes. Yo creo, señor economista, que la actividad política tiene que ser reivindicada. Hay gentes que han estado ahí que son delincuentes. Pero perdón, lo que yo quiero decir es, en definitiva, tenemos que hacer algo, y por eso ahí viene la creación de un fondo soberano, donde no nos pase con la minería lo que nos está pasando con el petróleo. Con el petróleo. Que tengan una claridad absoluta y transparencia, claro. Una cosa importante, si nosotros queremos, entre comillas, cambiar la matriz productiva, exportar más y mantener una muy buena industria, agroindustria, ¿qué más lógico que invertir en empresas como Tesla, como Apple, como Google, como todo eso, como el Banco Kaiser de España, que es lo que deberíamos ver, las inversiones que ha hecho el Fondo Soberano de Noruega? ¿Y qué es lo que va a pasar? En dividendos y en ganancia de capitales nos van a entrar dólares. Cuando nos entran dólares es como si exportáramos. Entonces, ¿qué mejor cambio de la matriz productiva que poder diversificar un portafolio que recibimos de oro, que todo este tipo de industrias
y no comernos del subsidio de todo. Claro. Ojo de buen- Permítame entonces desde la minería también se puede trabajar con la seguridad social, que es una de las instituciones golpeadas y más golpeadas. Imagínense ustedes cuán grotesco es el tema, que hasta las funerarias hicieron negocios cobrando por los muertos y ni siquiera les prestaron los servicios. O sea, la corrupción está, y cómo se puede medir económicamente eso, cuánto nos afecta. Señor economista Ortiz, esto decía, y les planteo a los tres, esto nos decía el ministro de Energía sobre, por ejemplo, el OCP. El OCP termina su contrato en el 2023, hay que prepararse para eso, y decía, todo este patrimonio que no está en las cuentas estatales, decía yo, cuando era consultor, decía yo, puede pasar a la seguridad social. Puede pasar directamente, con lo cual tiene recursos, claro, a la seguridad social. Primero, baja la deuda del gobierno con la seguridad social y mejora el patrimonio de la seguridad social. Pero además tiene una inversión que le produce rentabilidad. Exacto. Entonces, como genera recursos, genera ingresos y genera utilidades, entonces se convierte en un bien, en una operación, una transferencia viable, justa, honesta, ¿no? Y práctica. Entonces, esta operación podría, evidentemente, de transferencia, está planteada, el señor presidente ¿la planteó ya? Sí, ya está planteado. Economista Ortiz, hay ideas de esta naturaleza, en lo que nos acaban de dar ustedes también en esta mañana, que podrían irse cuajando y dejar un proyecto, como usted nos ha dicho, que estos 10 meses nos sirva para sentar unas bases y que el próximo gobierno, a quien elige el pueblo ecuatoriano, tenga esta base para planificarlo, pero eso significa que hay Crespo nos han dicho, claro, pero el sonido político a veces no ayuda en esta parte, ¿no? ¿Se puede dejar una especie de agenda a largo plazo más allá de los 10 meses, de economista Ortiz? Sí, es muy complicado dejar una agenda establecida para que la firme y la continúe el siguiente gobierno. Es muy complicado. En relación a lo que usted nos hace escuchar, a mí lo que se viene a la cabeza es zapatero tus zapatos, ¿no? Yo no creo que debe entrar el IES por ahí. No creo que el IES debe entrar a administrar un tema como el OCP. No puede manejar ni su propia administración de seguridad social y pensiones, y en vez de pensar en reducir costos, reducir gastos, reducir corrupción, están pensando en cómo incrementar las pensiones y cómo incrementar los ingresos. Igual que el gobierno, la fácil es pensar en aumentar impuestos, la complicada, que es la que hay que optar, es ver cómo recortas gastos, cómo recortas espacios de corrupción. Y yo pongo un ejemplo sencillito que se lo manifesté al ministro de Finanzas hace una semana, y yo estoy a la espera de ver si es que toman una decisión sobre eso. Un correctivo que sea notorio, ¿no? Por ejemplo, si uno ordena de menor a mayor los gastos en el presupuesto del Estado, y ves cuántos gastos tienen cero de ejecución presupuestaria en los 6 primeros meses del año. Es decir, que no le han transferido un solo dólar en pagos a ciertos gastos, ni siquiera en la parte pagada ni devengada. Y uno totaliza cuánto suman esas ítems de presupuesto del Estado y se da cuenta que son más de 1.400 millones de dólares. Y cuando uno dice, bueno, buscamos el gasto más importante que tiene registrado en el presupuesto y que no ha pasado un solo dólar en estos primeros 6 meses del año, uno encuentra uno por 600 millones de dólares que se llama recursos para potenciales gastos de capital. Eso debe desaparecer, o sea, no puede existir en un presupuesto del Estado un rubro de 600 millones sin un destino específico, y es para potenciales gastos de capital, y por ahí hay otros... Pero ahí no habrá una intencionalidad oculta. Es que si se lo hubiera, hay que eliminarla para cortar esa discrecionalidad. Entonces, y lo mismo, hay otros 100 millones para
potenciales gastos corrientes. Digamos, ese tipo de cosas deben irse eliminando y ir depurando el presupuesto del Estado. Ahí tienen 700 millones de dólares y todo. Que no significa ahorro de gasto, pero al menos significa transparentar un presupuesto del Estado para poder decir, en esta parte de acá, cuando hicimos el presupuesto, no teníamos la información, qué es lo que íbamos a gastar, qué pena, se eliminó. Y luego, si se necesita, entonces que haga el ejercicio y en la transparencia y exponga, hemos identificado estos proyectos que son importantes para la emergencia o por tal motivo, y entonces vuelves y modificas la partida presupuestaria respectiva. Pero ese tipo de cosas de buscar cuáles gastos son intrascendentes, cuáles gastos son necesarios, no hacerlos en este año, y entonces permitirá recortar el presupuesto del Estado de este año, ajustarlo, y de esa manera también ajustar los ingresos que tampoco van a darse. Por ejemplo, esos 2.000 millones de concesión no se van a darse. Cuando se le aprobó el presupuesto del Estado el año pasado, sabíamos que eso era muy complicado, que se dé esos ingresos por concesiones, o lo que el gobierno llama monetización. Inclusive era la cuarta ocasión que el gobierno planteaba monetización. Lo hizo en el presupuesto del 2017, que lo presentó en septiembre, lo hizo en el presupuesto del 2018, que lo presentó en noviembre de ese mismo año que arrancó, y también lo planteó en el 19 y en el 20, o sea, 4 años planteó que iba a recibir algún dólar por monetización y no lo hizo. Entonces vayamos sincerando una serie de cuestiones como para que el año siguiente, el año que es el último, que tiene los últimos meses del gobierno y que tiene que manejarse el mismo presupuesto aprobado este año 2020 para el año electoral, entonces que el 2 de enero hagamos un cambio y digamos, esto fue lo que está aprobado, esto fue un presupuesto mucho más real, lo más parecido a un presupuesto base cero, y eliminar todo lo que es en exceso y tratar de ir ajustando a una nueva realidad, para que no pensemos en la fácil de ver cómo le clavamos más impuestos a una población golpeada, a unas empresas que quisieran tener mejores situaciones, porque a la empresa tampoco le gusta, le encanta la idea de votar gente. O sea, la empresa está puesta para generar trabajo, para generar riqueza, para que el trabajador pueda generar riqueza y también le quede al empresario. No está la empresa creada para votar gente, pero la circunstancia actual ha llevado a que tenga que evaluarse la supervivencia, ¿no? Yo tengo una tienda y la tengo cerrada 3 meses y no la voy a poder abrir, entonces tengo que pensar cómo manejarme, ¿no? Y entonces esa línea es la que habría que ir pensando, y ojalá este zapatero en tu zapato pueda aplicarse en el caso de ese proyecto OCP, que por suerte lo tendrá que decidir el próximo gobierno, sí, pero que podría avanzar, ¿no es cierto? Señor doctor Spurrier, bueno, incluso de lo que nos acaba de decir el señor economista Ortiz, uno ve que el presupuesto general del Estado podría redimensionarse y ser más transparente, porque 700 millones de dólares en potencialidades suena a irresponsabilidades, doctor Spurrier. Sí, en efecto. O sea, lo que dice Fausto es las cosas que se pueden hacer inmediatamente para poder redimensionar el presupuesto. Pero lo que se ha venido planteando, y ella también lo insinuó, es que tenemos que hacer un presupuesto base cero. O sea, un presupuesto igual que una familia en que pierde parte de sus ingresos porque un miembro de la familia perdió el puesto o porque le rebajaron el sueldo. Entonces pueden revisar todo lo que uno gasta y cuestionarlo todo desde un primer momento y decir, ¿y por qué gasto yo eso en esto? No puedo yo disminuir ese gasto, puedo prescindir de ese gasto. Y si uno entra y lo hace de esa manera, pues habrá una reducción significativa en los gastos del Estado, porque hay mucho desperdicio y que se viene acumulando. Entonces necesitamos que el próximo presupuesto sea un presupuesto base cero. Está sobrando la plata y no podemos tocar las puertas de la comunidad internacional diciéndonos préstenos porque tenemos que gastar más. ¿Y por qué van a gastar? Porque ahí está en el presupuesto, no sé si necesito o no, pero así gastamos siempre todos los años. Eso no puede seguir. Además, si nos ponemos a ver que la economía se va a contraer mínimo 10% el presente año, mínimo 10%. Y por otra parte estamos viendo que realmente el gasto público no se está reduciendo,
sobre todo el gasto corriente, no se está reduciendo, y el gasto en salarios únicamente provisionalmente se está reduciendo por la disminución de la jornada laboral a 6 horas. El resultado va a ser que el Estado va a ser una parte más grande de la economía de lo que es ahora, porque no se reduce el Estado y la economía que sustenta el Estado se está reduciendo, y eso se torna imposible de mantener, porque entonces los gastos que tenemos, la población, empobrecida la población, los gastos que tiene que mantener, que hace el gobierno, se van a tornar más imposible de cubrir, va a ser mucho más imposible de sustentar. Entonces, tiene que haber una verdadera reducción del gasto público y tiene que reorientarse. O sea, antes había mucha discusión y una discusión válida sobre cuán grande tiene que ser el Estado, y había mucha opinión que el Estado tiene que reducirse. Ahora debemos modular un poco eso y decir, sí, pero también tiene que sobre todo reorientarse. Tiene que haber gasto en salud, salubridad, educación, en aquellas cosas que significan apoyo directo a la población y no irse a pura burocracia. Incluso en los ministerios sociales, ¿qué cantidad de gente tiene puestos administrativos en realidad en relación a la cantidad de gente que está en la calle o en las aulas o en los hospitales dando servicio? Porque los políticos, la gente que da apoyo a los candidatos y le pide un puesto, no le está pidiendo ser maestro en la Guagrio o ser enfermero en Quinindé, le está pidiendo que quiere tener un puesto de oficina en Quito, no importa qué ministerio, y si es teletrabajo mejor, porque entonces ni siquiera tiene que ir a trabajar. Entonces, en ese sentido, eso tiene que reorientarse el gasto público, y si el gasto público se mantiene importante, tiene que ser porque es un apoyo directo para el beneficio de la población, y la población que a lo mejor no está ganando tanto en sueldos, sí está recibiendo servicios públicos que le mejoran la calidad de vida. Entonces, ¿Cómo hacer entonces desde ese punto de vista, doctor Espúrez, el presupuesto base cero? Culminar con este que tenemos, como ha dicho el economista Ortiz, en diciembre decir esto fue lo que gastamos y con esto podemos funcionar el 2021, algo así. Lo que sucede es que lo del presupuesto base cero esencialmente ya debido a lo que sostiene nuestro marco jurídico ya le va a corresponder al próximo gobierno. Yeah. Porque para el año electoral, para el año 2021, se mantiene en vigencia el presupuesto del 2020. Lo que tiene que hacerse ahora son lo que dice Fausto, las reformas que se puedan hacer al presupuesto de ahora para ajustarlo a la realidad y que sea el próximo gobierno el que para el 2022 presente un presupuesto base cero. Señor economista Crespo, esta idea que parecería, ¿no? O sea, una especie de vamos a relanzarnos, comencemos desde cero, ¿puede ser también un gran mensaje internacional? Claro que sí. Yo creo que es un gran mensaje internacional y nos va a obligar a reflexionar cada año sobre si el gasto que se está haciendo es por inercia o realmente porque es necesario. Adicionalmente, creo que también el país debe pensar que si hay riesgos de la Asamblea, ¿no? ¿Por qué no va a haber en todas las otras ramas de la burocracia? Entonces, yo creo que estamos siendo muy ingenuos cuando no nos preocupamos de ver realmente quiénes son, por qué están ahí, en qué época entraron, y ver y hacer una investigación de si están dando diezmos. O sea, transparentar también la administración vía el ejercicio político de usted. Vía una fiscalización de a dónde va primero, como he dicho algunas veces, ver cuáles son los muertos que trabajan, cuáles son los inventados que trabajan, a dónde ha ido esa plata a través de las cuentas bancarias donde supuestamente los muertos tenían salario y trabajaban y bancaristas, digamos, y después ver, porque hay una cantidad de gente que son picones, es obvio que son picones, especialmente un gobierno de Correa, y que no les han hecho una verdadera inspección de si ha habido realmente una entrega a los jefazos que están en México, seguramente viviendo muy bien con esas entregas,
si ha habido eso, no se les ha hecho una verdadera inversión, si realmente valen la pena, si realmente sirven. Y es un caso claro, hablamos de que no se puede reducir, lo que dice Walter, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hablamos de que no se puede reducir el gasto Educación, salud, seguridad. salud, etcétera. Pero ¿qué resulta? Y nos ha dicho funcionarios internacionales que una buena parte de eso no son médicos y enfermeras, sino son administradores. Y administradores que se encargan probablemente de los sobreprecios. Claro. Entonces, de las compras. De comprar medicinas que no existen, de tener 3 millones de fundas de cadáveres, o sea, de todo, de los ataúdes. Esto ya es. Pero nosotros hemos sabido, eso ha sido el rum con el Seguro Social. Como también sabemos que hay políticos que tienen negocios de pesca y diésel, por eso no quieren que suba el diésel. ¿Por qué? Porque van a alta mar, le venden a la flota china. A la flota china les dan pesca y dinero, obviamente se O quedan... lo peor, le dan al narcotráfico. O lo que sea. Entonces nosotros tenemos que realmente combatir la corrupción de una manera muy efectiva y tenemos que... Pasa por ahí entonces. Perdón, y también tenemos que por lo menos ya acabar una vez por todas los subsidios. Yo he mencionado antes que en forma sarcástica que si a la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, que duró solo 4 años, pero creo que el crimen organizado hubiera durado 50, un descendiente de Al Capone hubiera sido presidente de la República de los Estados Unidos. Y en cuanto al Seguro Social, yo creo que el ministro René Ortiz, que gracias a Dios está él de ministro, y hay una crisis tan importante, de un tipo muy respetado internacionalmente, él cuando se refiere al Seguro Social es la manera de decir esto puede pasar al pueblo ecuatoriano. Porque lo que debemos hacer con el Seguro Social es eliminarle de un tajo, porque realmente a perro viejo, como dicen los gringos, no se le puede enseñar trucos nuevos, y porque el Seguro Social, desde que yo soy niño, recuerdo que está quebrando. Pero fíjese que este modelo, pese a la metida de mano y a los asaltantes que han estado, ha perdurado y ha soportado y todavía está ahí. ¿No es mejor rescatarlo, hacerlo funcional? No, porque una cosa es que esté ahí. Es como dice Walter, Ecuador es un país de corcho. Sí, es un país de corcho en el sentido que estamos a la deriva, pero no somos un país una dirección clara que navega hacia un rumbo. Estamos a la deriva, país de balsa, nunca nos hundimos, etcétera, pero tampoco tenemos dirección. Yo creo que tenemos que compararnos con los fondos de pensiones de Chile, de Perú, de Colombia y de México, y ver el impacto enorme que han tenido, por ejemplo, en el desarrollo. Bueno, pero en Chile, en el tema del seguro social y las pensiones, vemos cuánto han ganado los privados y cuánto realmente son las pensiones, economista. También habría que aprender de eso, ¿no? Por supuesto, hay que corregir las fallas, pero aquí en el seguro social, ¿no? En el seguro social, lo que pasa, ganan yo no sé quién gana, pero obviamente ahí gana mucha gente. No puede ser que el Seguro Social invierta, por ejemplo, en bonos domésticos 7.000, 8.000 millones de bonos del gobierno al 5 o al ¿no? Digamos, afuera del país, deuda externa al 10%, y cuando los precios bajan... Pero esa fue una decisión del expresidente Correa en las que les impuso así se contrata y se acabó. Porque usted verá que antes al Seguro Social el Estado le llegó a pagar hasta el 14%. Pero lo que pasa, que si el presidente puede meter mano en el Seguro Social, entonces no es una institución independiente, no es una institución que funciona en base a cálculos actuariales, no es una institución que está sostenida financieramente, y por eso tienen que pedir ahora aumentar los afiliados tienen que pagar más cuotas para que puedan pagar 13º y 14º sueldos a los jubilados. Pero es que porque sobre el 14º y el 13º no se paga aportes.
Y entonces, pero ¿cómo no se pasa. paga una prestación si no se ha pagado aportes? Y usted es un economista que nos ha explicado varias veces, si no se paga, no se puede recibir como beneficio. Entonces, lo que se debe haber hecho es pagar oportunamente, no necesariamente Sí. pagar 14 veces para poder pagar, se puede pagar 12 veces, pero calculado para que cubra también estos También los estos décimos. décimos cuartos. Sí, Entonces, no, lo que tenemos que tener es buenos cálculos actuariales, pero todos sabemos que no hay. Pues. que actuarialmente el Seguro Social está quebrado. Cash tenemos. Les voy a comprometer a los tres para discutir el tema ese de la seguridad social, las posibilidades de avanzar, por dónde ha de ir también esa reforma. Se nos fue el tiempo y queremos agradecer al señor economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y miembro de este comité asesor, al doctor Walter Spurrier y al economista Ramiro Crespo. Enseguida volvemos con el Contralor General del Estado. Muchísimas gracias a ustedes. Calidad. Innovación. Completamente